La insignia de Harrison Industries se le cayó de las manos con manicura. El metal dorado golpeó el mármol italiano. El sonido rompió el silencio de la medianoche como un cristal roto. Olivia Watson se apretó los labios con las palmas temblorosas, su aliento empañando la superficie pulida de su escritorio de caoba. La dueña de este imperio de 40 pisos ahora se agazapaba en sus sombras, con su blusa de seda esmeralda rasgada por el hombro. El carrito de limpieza de Lucas Bennett se detuvo en seco. Había fregado estos pisos durante 2 años, pero nunca había visto al intocable director ejecutivo reducido a este terror puro. Su rímel dibujaba ríos oscuros por sus mejillas de porcelana. Sus tacones de diseñador yacían abandonados a su lado, con una tira rota. Levantó la mirada desesperada para encontrarse con la de él al otro lado de la oficina iluminada por la luna. Por favor, su voz apenas sobrevivió el espacio entre ellos. No hables. Están escuchando. Lucas había llegado a Harrison Industries exactamente a las 11:30 de la noche, la misma hora a la que había fichado durante 24 meses seguidos. Su placa de seguridad colgaba de un cordón retráctil, y sus bordes desgastados atestiguaban innumerables entradas nocturnas. Los suelos de mármol del vestíbulo reflejaban una luz fluorescente que nunca parecía cálida, por muchas veces que los hubiera pisado. Esa noche, algo se sentía diferente en la atmósfera del edificio. El vacío corporativo habitual traía consigo una corriente subyacente de tensión. Su supervisor, Frank Rodríguez, ya se había marchado con sus típicas instrucciones bruscas. El piso 41 necesita atención extra esta noche. Alguna reunión ejecutiva se retrasó. Papeles por todas partes. Frank nunca se quedaba después de la medianoche, alegando que su dolor de espalda no soportaba los turnos de noche. De todos modos, Lucas prefería trabajar solo. Menos miradas compasivas cuando sus compañeros notaban el anillo de bodas desgastado que aún no podía quitarse. Menos preguntas sobre por qué un exinvestigador de seguros ahora fregaba pisos por el salario mínimo. El ascensor de servicio subía con precisión mecánica, cada piso marcado por un suave tintineo que resonaba en el hueco vacío. Lucas observaba cómo subían los números. 25, 30, 35, 40. El edificio parecía contener la respiración. Durante estos ascensos, 41, la planta ejecutiva donde se tomaban a diario decisiones que afectaban a miles de empleados. Donde Lucas nunca había pertenecido antes de que su mundo se derrumbara hacía 2 años. Empujaba su carrito por pasillos adornados con carteles motivacionales y placas de reconocimiento a los empleados. Excelencia a través de la innovación. Construyendo el éxito del mañana hoy. Los clichés corporativos que una vez significaron algo para él cuando creía en la justicia y la responsabilidad. Antes del accidente de Rachel le enseñaron que a veces la gente buena simplemente desaparecía. Mientras el mundo seguía girando indiferente. Las ruedas del carrito chirriaban suavemente contra los suelos pulidos mientras se dirigía a la oficina de la esquina. El dominio de Olivia Watson ocupaba el espacio premium del edificio, con ventanales que iban del suelo al techo y ofrecían vistas panorámicas del resplandeciente horizonte de Manhattan. Lucas había limpiado estas ventanas incontables veces, siempre con cuidado de no alterar los accesorios de escritorio y las fotografías familiares, ordenados con precisión, que sugerían una vida que jamás comprendería. Esa noche, el caos había reemplazado ese meticuloso orden. Papeles esparcidos por el suelo como hojas de otoño después de una tormenta. Documentos financieros con membretes oficiales se mezclaban con notas manuscritas cubiertas de pergamino urgente. Lucas se agachó para recoger las páginas más cercanas. Su instinto investigador catalogaba automáticamente los detalles antes de que su mente consciente procesara su significado. Recibos de transferencias bancarias, números de bancarrota, saldos de cuentas en instituciones offshore, nombres de empresas fantasma que parecían bufetes de abogados, pero tenían direcciones en países conocidos por el secreto bancario. $3 millones movidos el martes, 5 millones el viernes.
Patrones que le recordaban casos en los que había trabajado años atrás, cuando el fraude corporativo pagaba su salario y financiaba la vida modesta pero cómoda de su familia. Su teléfono vibró contra el bolsillo del pecho. El suave zumbido lo devolvió al presente. Un mensaje de texto de la señora Carmen Henderson, la vecina que se había convertido en su salvavidas desde la muerte de Rachel. Sammy se despertó preguntando por ti. Le dijo, papá se está esforzando mucho para mantenerlo a salvo. Te dibujó otra imagen. Un superhéroe con uniforme de conserje. Lucas sonrió a pesar del dolor en el pecho. Sammy aún creía que su padre era un héroe, a pesar del drástico cambio en sus circunstancias. El niño se había adaptado a su apartamento más pequeño con sorprendente resiliencia, pero a veces Lucas lo sorprendía mirando fotografías de su antigua casa, la casa que habían perdido cuando las reclamaciones del seguro y las facturas médicas acabaron con sus ahorros. La casa donde Rachel había planeado ver crecer a su hijo. El ascensor sonó tras él. Su sonido atravesó sus recuerdos como una cuchilla. Lucas se dio la vuelta, esperando ver a otro conserje, o quizás a un guardia de seguridad haciendo rondas. En cambio, Olivia Watson salió a trompicones, con su compostura habitual completamente destrozada. Ella apretaba un sobremanila contra su pecho con los nudillos blancos de desesperación. Su respiración. Se oían jadeos cortos y de pánico que empañaban el aire entre ellos. La mujer que dirigía las reuniones de la junta directiva y las negociaciones de fusiones ahora miraba por encima del hombro cada pocos segundos como si esperara ser perseguida. Sus manos temblaban visiblemente mientras forcejeaba con las llaves de su oficina, cuyo metal tintineaba como campanillas de viento en medio de una tormenta. La ejecutiva segura de sí misma que antes se cruzaba con Lucas en los pasillos sin reconocerlo ahora parecía más pequeña, más humana, más vulnerable de lo que jamás había imaginado. Mamá. Lucas dio un paso adelante instintivamente, sus instintos protectores anulando los límites profesionales. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? La cabeza de Olivia se giró hacia él con una intensidad sorprendente. Sus ojos verdes tenían la mirada salvaje de un ciervo ante los faros, con las pupilas dilatadas por la adrenalina y el terror. Durante varios segundos, simplemente lo miró fijamente como si intentara determinar si representaba la salvación o una amenaza más. El reconocimiento se reflejó lentamente en sus rasgos como el amanecer abriéndose paso entre las nubes de tormenta. «Eres el conserje», susurró ella, con una voz que denotaba sorpresa y algo que podría haber sido alivio. «El del niño pequeño. He visto sus dibujos pegados dentro de tu carrito. Te dibuja como un superhéroe». Lucas sintió que se le subían las mejillas. «Tienes 6 años. Los niños ven el mundo de otra manera. A veces, los niños ven con más claridad que los adultos». Olivia volvió a mirar las puertas del ascensor, irradiando tensión como el calor del pavimento. «No deberías estar aquí esta noche». «Yo tampoco. Pero aquí estamos. Y ahora todo ha cambiado». Se fijó en los papeles esparcidos en sus manos y su rostro palideció como la luz de la luna. Los documentos financieros que había recopilado contenían información que podía destruir carreras, acabar con vidas y derrocar gobiernos. Información que hacía que su terror actual fuera perfectamente racional. Información que transformaba un simple encuentro con un custodio en algo mucho más peligroso. «Puedes leer esos números», dijo. No era una pregunta. Lucas colocó los papeles cuidadosamente sobre su escritorio, con movimientos deliberados y tranquilos a pesar del caos que los rodeaba. La investigación te enseña a seguir el rastro del dinero. El fraude corporativo deja patrones. Estos patrones cuentan historias. ¿Qué historia ves? Blanqueo de capitales, empresas fantasma, desvíos de fondos de pensiones. Alguien ha estado muy ocupado cubriendo sus huellas. La miró directamente a los ojos. Pero no lo suficiente. Los hombros de Olivia se hundieron con algo que podría haber sido alivio o agotamiento. Hace 3 semanas, noté discrepancias en nuestros informes trimestrales. Al principio,
Pequeños detalles. Errores de redondeo que no cuadraban del todo. Luego comencé a investigar más a fondo, creyendo haber encontrado simples errores contables. Se dirigió a su terminal, sus dedos bailando sobre las teclas por falta de práctica. Pantalla tras pantalla de datos financieros fluían como cascadas digitales. Lucas reconoció las señales de alguien que había estado viviendo con este secreto durante días, en un estado de constante vigilancia y creciente desesperación. 53 millones de dólares en 18 meses, continuó, con la voz cada vez más fuerte, extraídos de los fondos de pensiones de los empleados en una cantidad lo suficientemente pequeña como para evitar las auditorías automáticas. El dinero fluye a través de una red de empresas fantasma antes de desaparecer en cuentas controladas por sindicatos del crimen organizado de Europa del Este. Lucas sintió que su instinto investigador despertaba tras 2 años de inactividad. La misma emoción intelectual que lo había impulsado a resolver casos cuando investigadores más jóvenes se rindieron frustrados. Pero esta emoción venía teñida de la conciencia de riesgos personales que nunca antes había enfrentado. Tenía un hijo de 6 años durmiendo plácidamente a 3 madrigueras de distancia, dependiendo del regreso sano y salvo de su padre. ¿Quién más lo sabe?, preguntó. Ese es el problema. No sé hasta dónde llega esto. Miembros de la junta directiva podrían estar involucrados. Los altos ejecutivos, sin duda. El rastro del dinero sugiere coordinación en múltiples niveles de gestión. Le temblaban las manos mientras sacaba más documentos del cajón de su escritorio. He estado reuniendo pruebas, pensando que podría llevárselas a las autoridades una vez que tuviera suficientes. Pero lo descubrieron. El sistema de ventilación del edificio zumbaba en lo alto con mecánica indiferencia. Pero bajo ese zumbido familiar, Lucas captó algo que le heló la sangre. Pasos, pesados, deliberados, subiendo la escalera con precisión militar, no con el ritmo despreocupado de los guardias de seguridad en sus rondas rutinarias. Eran cazadores que habían encontrado su aroma a alabanza. Olivia también los oyó. Su rostro palideció y apretó la espalda contra la pared como si intentara desaparecer entre el papel pintado corporativo. El sobre que tenía en las manos se arrugó ligeramente bajo la creciente presión. Lo que fuera que contuviera representaba la salvación o la condenación, dependiendo de quien lo alcanzara primero. ¿Cuántas salidas había de este piso?, preguntó, y su mente ejecutiva cambió de inmediato al pensamiento táctico. La mente de Lucas catalogó automáticamente las rutas de escape, un hábito desarrollado durante sus primeros meses solitarios de. El trabajo en turnos de noche mientras exploraba el edificio lo había ayudado a distraerse del dolor. Ascensor principal, ascensor de servicio que requiere acceso especial. Escaleras de emergencia en los lados norte y sur. Salida de incendios por la sala de descanso. La ventana del baño ejecutivo da a la repisa de mantenimiento. 5 opciones, murmuró, calculando las probabilidades con la misma intensidad que probablemente usó para negociar fusiones. 4, corrigió Lucas con gravedad. Ascensores principales comprometidos. Subían por allí. Algo cambió en la expresión de Olivia al estudiar su rostro. La misma mirada evaluadora que probablemente había usado para evaluar objetivos de adquisición y oportunidades de adquisición hostil. Pero esta evaluación conllevaba riesgos personales que ninguna transacción corporativa podría igualar. ¿No eres solo un conserje? La pregunta surgió como poco más que un susurro. Lucas sintió el peso de su pasado oculto presionando contra su pecho como una carga física. Rachel solía decir que tenía ojos de investigador que percibían detalles que otros pasaban por alto. Ojos que veían patrones en el caos. Ojos que no había notado al conductor ebrio que se saltó el semáforo en rojo en una lluviosa noche de martes hace 2 años. Ahora limpio pisos, dijo con cuidado, sin querer revelar más de lo necesario. Y antes limpiabas pisos. Los pasos en la escalera se acercaban. Su ritmo sugería la coordinación entre varias personas. Profesional, paciente, letal. Lucas tomó una decisión.
que lo cambiaría todo para él y su hijo. Agarró su carrito de limpieza y lo empujó de lado, creando una barrera improvisada en la entrada del pasillo. No era mucha protección, pero podría ganarles unos segundos preciosos. Investigador de seguros, 15 años en un grupo de seguros mutuos. Su voz no transmitía orgullo, solo una honestidad resignada. Especializado en fraude corporativo y conexiones con el crimen organizado. Perdí mi licencia después del asesinato de mi esposa. Ya no podía concentrarme en los casos. Cometí errores que costaron dinero a los clientes y casi lastimaron a gente. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par con algo que definitivamente parecía alivio. Entonces entiendes a qué nos enfrentamos. Entiendo que quienes roban $53 millones no dudan en eliminar a los testigos. Lucas sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Le estoy enviando un mensaje a mi vecina. Si me pasa algo, tiene que llevarse a mi hijo y desaparecer hasta que esto se resuelva. ¿Tu hijo? ¿Cómo se llama? Sammy. Cumplió 6 años el mes pasado. Lucas sintió un nudo en la garganta al oír palabras que cargaban con el peso de todo lo que tenía que perder. Su madre murió en un accidente de coche. No entiende por qué papá aceptó un trabajo nocturno ni por qué tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño. Solo sabe que llego a casa cada mañana con historias sobre el gran edificio donde trabaja gente importante. Olivia le tendió el sobremanila con repentina urgencia. Entonces entiendes por qué no podemos dejar que ganen. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de fondos de jubilación para familias como la tuya. Se trata de gente que trabaja toda su vida creyendo que su futuro está asegurado. Lucas dudó un instante antes de coger el sobre. Los papeles dentro estaban calientes por el calor de su cuerpo, como si su desesperación se hubiera transferido a los propios documentos. Extractos bancarios, registros de transferencias bancarias, números de cuenta que rastrearon dinero a través de un laberinto de empresas offshore, antes de terminar en cuentas con nombres que había visto en investigaciones del crimen organizado años atrás. Dios mío, suspiró, reconociendo varios nombres de casos que habían terminado en desapariciones de testigos y homicidios sin resolver. Ahora sabes por qué tengo tanto miedo, susurró Olivia. Estos no son ejecutivos corporativos haciendo contabilidad creativa. Estas son personas que eliminan los problemas de forma permanente y eficiente. Los pasos se detuvieron. 7º piso, demasiado cerca para su comodidad. Lucas oyó el distintivo clic metálico de la puerta de una escalera al abrirse, seguido del suave susurro de zapatos caros contra los pasillos alfombrados. Asesinos profesionales que dominaban su oficio lo suficiente como para moverse como fantasmas por edificios ocupados. Olivia lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas cuidadas dejaron pequeñas medialunas en la camisa de su uniforme. Intenté ser astuto, reunir pruebas despacio, con cuidado, pensando que podría protegerme con documentación, pero no hay forma de protegerse de quienes poseen jueces y comisarios de policía. Lucas sintió la familiar oleada de adrenalina investigativa que una vez lo había llevado a trabajar 18 horas al día en casos complejos. La misma emoción intelectual que lo había costado todo cuando el dolor nubló su juicio profesional. Pero esto no se trataba de redención ni validación profesional. Se trataba de un niño de 6 años que necesitaba que su padre volviera a casa sano y salvo cada mañana. ¿Por qué confiar en mí?, preguntó, estudiando su rostro bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas de la oficina. Porque tú también tienes todo que perder. Su voz tenía una dulzura sorprendente para alguien que se enfrentaba a una muerte inminente. Te he observado durante mis noches. Te vi en la oficina, te vi hablando con tu hijo en la hora de la cena. Vi cómo se te iluminaba la cara cuando llamaba para darte las buenas noches. ¿Entiendes lo que significa proteger a alguien a quien amas más que a tu propia vida? El ascensor principal sonó con una alegría mecánica que parecía obscena dadas las circunstancias. Lucas sintió que se le helaba la sangre al abrirse las puertas con precisión hidráulica. Varias sombras se movían en el pasillo.
Profesionales que habían solucionado muchos problemas a lo largo de los años. Dispérsense, ordenó una voz con la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Watson está por aquí. Edificios cerrados. Nadie entra ni sale sin nuestro conocimiento. Lucas guió a Olivia por la esquina hacia el pasillo de servicio, moviéndose a través del laberinto de cubículos con un conocimiento experto de cada obstáculo y escondite. Ella la siguió tan de cerca que él pudo oír su respiración contenida y sentir el calor que irradiaba su cuerpo, cargado de miedo. Sus zapatos de diseñador emitían suaves clics a pesar de sus esfuerzos por guardar silencio. El ascensor de servicio requería una tarjeta de acceso especial que Lucas había copiado en secreto meses atrás durante una mudanza de muebles a altas horas de la noche. Una pequeña violación de la seguridad del edificio que podría haberle costado el trabajo si se descubría. Ahora podría salvarles la vida a ambos. Le temblaban las manos mientras buscaba a tientas la tarjeta copiada escondida detrás de la fotografía escolar de Sa en su billetera. El lector de tarjetas brilló en rojo. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo, deslizándola más despacio esta vez. Rojo de nuevo. El pánico comenzó a subirle por la garganta como ácido mientras los rayos de las linternas comenzaban a barrer el laberinto de cubículos detrás de ellos. Al cuarto intento, el lector finalmente brilló en verde. Gracias a Dios, susurró Olivia mientras las puertas del ascensor de servicio se abrieron con un susurro. Lucas pulsó el botón del aparcamiento y el ascensor comenzó a descender con una lentitud agonizante. Cada piso parecía eterno mientras permanecían pegados a las paredes opuestas, escuchando sus propios latidos y el zumbido de los sistemas mecánicos del edificio. Estarán vigilando las salidas principales, dijo Olivia, afirmando lo obvio con eficiencia ejecutiva. No todas. Lucas le mostró la pantalla de su teléfono, que mostraba una aplicación de cámaras de seguridad que había descubierto durante una exploración solitaria de los sistemas del edificio. Muelle de carga en el Suble 2. La cámara lleva 6 meses rota. Mantenimiento se olvida constantemente de arreglarla. Olivia miró la pantalla del teléfono con una comprensión cada vez mayor. Han estado planeando rutas de escape. He estado planeando proteger a mi hijo, corrigió Lucas, con la voz más dura de lo que pretendía. Algunas noches me quedo despierto, preguntándome si alguien de mis antiguos casos podría venir a buscarme. Viejos enemigos con una larga memoria. Y mal genio. Necesitaba saber todas las posibles salidas de este edificio. El ascensor se detuvo en el estacionamiento. A través de la pequeña ventana, Lucas pudo ver 2 figuras apostadas cerca de la rampa de salida principal. Profesionales pacientes que entendían que la mayoría de las presas eventualmente acudían a ellos si simplemente esperaban lo suficiente. Presionó el botón del subnivel 2, y su descenso continuó hacia las entrañas mecánicas del edificio. Háblame de tu hijo, dijo Olivia en voz baja, quizás buscando distraerse de su precaria situación. Sammy quiere ser detective cuando crezca. Dice que va a resolver misterios y ayudar a la gente como lo hacía su papá. Lucas sintió que su voz se suavizaba a pesar del terror que le atenazaba el pecho. No entiende por qué tuvimos que mudarnos ni por qué ahora trabajo de noche. Solo sabe que papá es diferente desde que mamá se fue al cielo. Todavía ayudas a la gente. Yo friego pisos y vacío botes de basura. Me estás ayudando ahora mismo esta noche. Eso cuenta. El ascensor daba a un pasillo tenuemente iluminado que olía a aceite de máquina y disolventes de limpieza industriales. La iluminación de emergencia proyectaba sombras duras que parecían moverse con su paso. Lucas la condujo entre el zumbido de las unidades de climatización y los paneles eléctricos hacia el muelle de carga. Cada paso los alejaba más de la seguridad de la multitud y los acercaba a lo que aguardaba en la oscuridad exterior. La puerta del muelle de carga estaba ligeramente entreabierta, revelando un pequeño callejón iluminado con luz de sodio. Lucas miró por la rendija, buscando cualquier señal de vigilancia o emboscada. Contenedores vacíos, basura desperdigada, ningún vehículo ni figura esperando en posiciones obvias.
Pero la ausencia de pruebas no era evidencia de ausencia, especialmente al tratar con profesionales. Mi coche está aparcado 3 manzanas al norte, susurró Olivia. La matrícula del BMW sedán azul empieza por HWT 74. Lucas negó con la cabeza con gravedad. Tendrán esa información en minutos. Matrícula del vehículo, lugares de aparcamiento habituales, rutas de viaje típicas. Tienes que desaparecer por completo, y tu coche es el primer lugar donde buscarán. ¿Y entonces a dónde puedo ir? Tienen contactos en las fuerzas del orden, agencias gubernamentales, empresas de seguridad privada. Su voz se quebró por el agotamiento y la creciente desesperación. No tengo amigos. No puedo oxidarse con información tan peligrosa. Mi familia está formada por parientes lejanos que no entenderían el espionaje corporativo ni aunque les dibujara diagramas. Lucas pensó en Sammy durmiendo plácidamente en la habitación de invitados de la señora Henderson, rodeado de su colección de velas religiosas y fotografías familiares. Pensó en las promesas que le había hecho a Rachel antes de que apagaran las máquinas. Promesas de mantener a sus hijos a salvo y criarlo para que se convirtiera en un buen hombre. Promesas que a veces exigían sacrificios más allá de lo razonable o justo. Conozco un lugar seguro, dijo finalmente. Pero primero, necesitamos un seguro contra represalias. Sacó su teléfono y comenzó a grabar un mensaje de video, con las manos firmes mientras la determinación reemplazaba al pánico. Mi nombre es Lucas Bennett, empleado número 77894 en Harrison Industries. Si algo nos pasa a mí o a Olivia Watson, directora ejecutiva de esta empresa, la evidencia de un fraude financiero masivo está oculta en el panel eléctrico principal del edificio, en la subclase 3, detrás del disyuntor marcado como alumbrado de emergencia del ala este. La documentación prueba que $53 millones de los fondos de pensiones de los empleados han sido robados y canalizados a organizaciones del crimen organizado a través de empresas fantasma. Dejó de grabar e inmediatamente subió copias a 3 cuentas de almacenamiento en la nube diferentes con protocolos de distribución automática. Si no se reportaba en 24 horas, se enviarían correos electrónicos a sus antiguos contactos del FBI, a la Fiscalía General del Estado y a 2 periodistas de investigación que aún le debían favores de su carrera anterior. Póliza de seguro, explicó simplemente. La expresión de Olivia adoptó una mezcla de admiración y respeto profesional. Piensas como alguien que ya ha hecho esto antes. Yo también lo hice antes. Ahora soy un padre que necesita volver a casa con su hijo vivo. Se deslizaron por la puerta del muelle de carga hacia el callejón donde el aire nocturno traía el aroma de la lluvia inminente mezclado con la decadencia urbana. Lucas la condujo por una red de callejones de servicio y escaleras de incendios que había memorizado durante sus primeros meses de trabajo nocturno, llenos de dolor. Estos caminos se habían convertido en sus raíces de meditación, formas de alejar el dolor que a veces amenazaba con abrumarlo durante la madrugada, cuando los recuerdos eran más vívidos. 25 minutos después, estaban frente a un modesto dúplex en Queens que representaba todo lo que Lucas valoraba de una vida trabajadora honesta. La casa de la señora Carmen Henderson se encontraba entre una barbería familiar y una pequeña tienda de comestibles que atendía a la población dominicana del barrio. La luz brillaba tras las cortinas en la ventana del piso superior, donde Sammy dormía plácidamente, sin darse cuenta de que la vida de su padre acababa de dar un giro dramático hacia el peligro. ¿Esta es tu casa segura?, preguntó Olivia, luchando claramente por conciliar sus expectativas con la realidad. La señora Henderson ha criado a 8 nietos y 5 hijos en este vecindario. 3 de sus hijos son agentes del Departamento de Policía de Nueva York. 2 son veteranos militares con formación especializada. 1 trabaja en seguridad privada para familias diplomáticas. Nadie se les escapa a esta familia sin permiso explícito y una investigación exhaustiva. Lucas tocó el timbre siguiendo un patrón especial que habían establecido para emergencias. 3 timbres cortos, seguidos de 2 largos, y luego un último timbre corto.
La señal significaba un problema grave que requería la movilización inmediata de la familia. En 30 segundos, la puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 60 y tantos años con una bata de casa floreada y una expresión de alerta preocupación. Carmen Henderson había sobrevivido 40 años en Queens confiando en su instinto sobre las personas y las situaciones. Ese instinto le había dicho que el tranquilo conserje de ojos tristes y un hermoso hijo necesitaba cuidados. También le habían advertido que guardaba secretos de su vida anterior que algún día podrían volver a llamar con intenciones violentas. Lucas, ¿qué pasa? Mío, ¿es? ¿Sammy? Sammy está a salvo arriba, pero estamos en serios problemas. Señora H., soy Olivia Watson. Está en peligro inminente, y ayudarla nos pone a todos en riesgo. Carmen Henderson miró a la mujer de la blusa de seda rota y el maquillaje corrido, observó el terror en sus ojos verdes y su porte, como si alguien estuviera siendo perseguido activamente. Luego miró a Lucas, viendo algo en su expresión que había esperado presenciar durante 2 años. El regreso del hombre seguro y capaz que había sido antes de que el dolor lo destrozara. Pasa adentro, dijo sin dudarlo. Miguel trabaja en el turno de noche esta noche, pero puedo llamarlo. Las siguientes horas transcurrieron entre una cuidadosa planificación y una conversación tranquila, interrumpida por llamadas telefónicas a varios miembros de la familia Henderson. El detective Miguel Henderson llegó en 45 minutos, todavía con su uniforme puesto y la expresión cansada de alguien que ha visto demasiada oscuridad humana. Sus preguntas fueron profesionalmente exhaustivas, pero personalmente amable. Esta evidencia es sólida, dijo Miguel después de revisar la documentación de Olivia. La División de Delitos Financieros querrá examinarlo todo. B. Pero los patrones son lo suficientemente claros como para actuar de inmediato. El problema es que las investigaciones de corrupción tardan meses en desarrollarse adecuadamente. ¿Cuánto tiempo tardará la protección de testigos?, preguntó Olivia. Días, tal vez semanas para conseguir protección federal. Esta gente tiene un gran alcance y métodos pacientes. Estaré muerto al amanecer. Sammy se despertó justo antes del amanecer. Su reloj interno se sintonizó con la hora de regreso habitual de su padre. Lucas abrazó a su hijo, respirando el aroma a champú infantil y la calidez somnolienta que representaba todo lo puro y bueno en su vida transformada. Las preguntas del niño llegaban en susurros fragmentarios, simples y confiadas. ¿Por qué estás aquí tan temprano, papá? ¿Quién es la bella dama de ojos tristes? ¿Cuándo podemos ir a nuestro apartamento? Pronto, amigo, susurró Lucas, con la garganta apretada por la emoción. Papá solo necesita ayudar a alguien primero. Alguien que está en problemas. Sammy estudió el rostro de su padre con la mirada perspicaz de Rachel, viendo detalles que los adultos podrían pasar por alto. ¿Es peligroso como el trabajo que hacías antes de que mamá se fuera al cielo? Lucas sintió que se le rompía el corazón un poco más. Quizás un poco peligroso. Pero a veces la gente buena tiene que hacer cosas difíciles para proteger a otras personas buenas que no pueden protegerse a sí mismas. ¿Volverás a casa sano y salvo? Te lo prometo, Sammy. Pase lo que pase, papá siempre encontrará el camino a casa contigo. Era una promesa que no estaba del todo seguro de poder cumplir, pero era una promesa que valía la pena hacer sin importar el costo personal. Valía la pena luchar por ella. Valía la pena morir por ella si las circunstancias exigían ese nivel de sacrificio. A las 7 de la mañana, habían desarrollado un plan viable. Miguel se había puesto en contacto con la agente del FBI Sarah Chen, una excolega especializada en delitos financieros con conexiones con el crimen organizado. La agente Chen accedió a reunirse con ellos en Federal Plaza, pero advirtió que los protocolos oficiales de protección tardarían bastante tiempo en implementarse correctamente. Lucas se reportó enfermo en el trabajo por primera vez en 24 meses. Su supervisor, Frank Rodríguez, parecía genuinamente sorprendido de que su empleado más confiable necesitara repentinamente tiempo libre. Lucas no explicó las circunstancias,
No podía explicarla sin poner en peligro inmediato a todos en Harrison Industries. La reunión con la agente Chen superó sus expectativas más optimistas. Revisó las pruebas de Olivia con la intensidad y concentración de quien comprende sus profundas implicaciones. El rastro del dinero era claro y estaba bien documentado. Las conexiones con organizaciones criminales conocidas se establecieron a través de múltiples fuentes. La amenaza a los fondos de pensiones afectó a miles de familias trabajadoras de toda la región. «Podemos protegerte», le aseguró la agente Chen a Olivia con confianza profesional. Pero la protección federal de testigos significa una reconstrucción completa de la identidad. Nuevo nombre, nuevos antecedentes, una nueva vida en un lugar determinado por consideraciones de seguridad. Desaparecerás por completo hasta que podamos desmantelar esta red criminal. Olivia miró a Lucas, quien había pasado 2 años limpiando pisos para apoyar a su hijo después de perder todo lo que una vez definió su identidad y propósito. Había sacrificado su carrera, su orgullo, su futuro para brindarle estabilidad a un niño que ya había perdido a su madre. Ahora lo arriesgaba todo para ayudar a un virtual desconocido simplemente porque representaba lo correcto. ¿Y Lucas?, preguntó. «Saben que me ayudó a escapar. Vendrán por él y por su hijo». La expresión del agente Chen se tornó apropiadamente sombría. «Podemos ofrecer protección, pero reubicar a un niño implica complejas consideraciones de custodia y evaluaciones de impacto psicológico». «No», dijo Lucas en voz baja, pero con absoluta firmeza. «Sammy necesita estabilidad por encima de todo. Necesita su hogar, su escuela, sus amigos, su rutina. Ya ha perdido suficiente. Entonces sigues corriendo un riesgo personal significativo. He estado en riesgo desde que murió mi esposa. El riesgo se vuelve relativo cuando ya has perdido todo lo que más importaba». 3 días después, las noticias locales informaron que Olivia Watson había muerto en un accidente de auto en el puente de Kensboro durante una fuerte lluvia. Su cuerpo nunca fue recuperado a pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda. Los medios de comunicación cubrieron la historia brevemente antes de pasar a otras tragedias. El precio de las acciones de Harrison Industries fluctuó durante exactamente una semana antes de estabilizarse bajo la nueva dirección ejecutiva. Lucas regresó a su turno de noche en Harrison Industries, donde el nuevo equipo directivo parecía competente, pero refrescantemente poco imaginativo. Instalaron sistemas de seguridad mejorados e implementaron procedimientos integrales de supervisión financiera diseñados para prevenir futuras irregularidades. También proporcionaron al personal de custodia un aumento modesto pero significativo y un mejor paquete de beneficios. 2 meses después de la supuesta muerte de Olivia Watson, agentes federales realizaron arrestos coordinados de 17 personas relacionadas con una operación internacional de lavado de dinero. Los arrestos fueron noticia de primera plana durante 3 días consecutivos. Los analistas financieros elogiaron la sofisticada investigación del FBI. Técnicas de iones. Nadie mencionó al conserje que ayudó a un director ejecutivo aterrorizado a escapar por un muelle de carga una noche que lo cambió todo. Lucas guardaba recortes de periódico sobre los arrestos en una carpeta junto a las fotografías de Rachel y los trabajos escolares de Sammy. Prueba de que el bien a veces prevalecía sobre el mal. Prueba de que la gente común podía marcar una diferencia extraordinaria cuando las circunstancias exigían valentía. Prueba de que las promesas hechas a quienes amamos a veces nos exigen ser más de lo que jamás imaginamos. Sammy empezó a hacer menos preguntas preocupadas sobre facturas impagadas y cartas de aviso final. La risa del niño surgía con más facilidad ahora, y sus dibujos incluían más sonrisas y menos líneas de ansiedad alrededor del rostro de su papá. Todavía hablaba de ser detective de mayor. Todavía soñaba con ayudar a la gente y resolver misterios importantes. Pero ahora también hablaba de lo valiente que era su papá y de lo orgullosa que estaría mamá si pudiera verlos ahora. La señora Henderson seguía vigilando a Sammy durante los turnos de noche, sin preguntar jamás por la mujer de ojos asustados que había aparecido aquella peligrosa noche,
sin mencionar jamás las conversaciones que había oído sobre agentes federales y programas de protección de testigos. Algunos secretos debían guardarse. Algunos silencios tenían más poder que cualquier palabra. Una noche, casi exactamente un año después, Lucas encontró un sobre sin marcar deslizado por debajo de la puerta de su apartamento. Sin remitente, sin matasellos, sin ninguna seña de identidad. Dentro había una fotografía que mostraba a una mujer de pelo corto y oscuro, y ojos marrones, de pie junto a un pequeño café en lo que parecía una ciudad europea. Sonreía con sinceridad, con esa expresión que llegaba a los ojos y sugería una pieza dura. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito con letra cuidadosa: «Gracias por mostrarme que la valentía no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto a pesar de estar completamente aterrorizado. Tu hijo tiene muchísima suerte de tener un verdadero héroe como padre. Con eterna gratitud, un amigo que nunca olvidará». Lucas guardó la fotografía en su billetera, detrás de la foto escolar más reciente de Sammy. Otro recordatorio de que a veces las acciones más pequeñas generan las mayores repercusiones positivas. A veces, las voces más silenciosas expresan las verdades más importantes. A veces, las personas más comunes se convierten en quienes el mundo necesita que sean, en el momento justo. A la mañana siguiente, Sammy preguntó si podían ir juntos a la escuela caminando en lugar de tomar su ruta habitual de autobús. Lucas miró su reloj y se dio cuenta de que tenía tiempo. Había hecho tiempo. Caminaron de la mano bajo el sol de Keynes, hablando de todo y de nada importante, de proyectos escolares y planes para el fin de semana, de preciados recuerdos de mamá y de emocionantes sueños para su futuro juntos. «Papá, Sammy», preguntó al llegar al patio de la escuela, donde otros niños ya se reunían para otro día de aprendizaje y crecimiento. «Sí, amigo. Te amo más que a todas las estrellas del cielo. Yo también te amo, Sammy. Siempre y para siempre». Era una promesa que Lucas sabía que podía cumplir sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer. Una promesa que valía cada riesgo que había tomado y cada sacrificio que había hecho. Una promesa que hacía que todo lo demás no solo fuera posible, sino significativo. Mientras veía a su hijo correr hacia sus amigos que lo esperaban junto a los columpios, Lucas reflexionó sobre las decisiones que los habían traído a ese momento de simple felicidad. La decisión de ayudar en lugar de alejarse con seguridad. La decisión de confiar en lugar de permanecer aislados por el dolor. La decisión de convertirse en el padre que su hijo merecía, incluso cuando eso significaba convertirse en mucho más de lo que creía capaz de ser. A veces, las conversaciones más importantes ocurrían en susurros desesperados. A veces, las palabras más poderosas eran: «No hables». A veces, el silencio protegía lo que más importaba en el mundo. Y a veces, en el espacio intermedio miedo paralizante y coraje transformador, personas comunes descubrieron que eran capaces de cosas absolutamente extraordinarias que cambiaron vidas para siempre.